Buenos días mis amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas que utilizamos para divulgar la palabra de Dios. El Señor les bendiga en este día y sean bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Hoy es 28 de junio. El devocional de hoy lo titularemos, El justo por la fe vivirá. Basándonos en el pasaje bíblico de Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Nos encontramos viviendo en una época marcada por la incertidumbre. Las noticias hablan de guerras, crisis económicas, enfermedades, inseguridad y una sociedad que cada vez se aleja más de Dios. A nivel personal, muchos creyentes enfrentan problemas familiares, pérdidas, ansiedad, desempleo, desilusiones o situaciones que parecen no tener respuesta. En medio de estas circunstancias surge una pregunta que ha acompañado al ser humano durante siglos. ¿Dónde está Dios cuando no entiendo lo que sucede? Esa misma pregunta la hizo el profeta Habacuc hace más de 2600 años. Su historia demuestra que Dios no rechaza las preguntas sinceras de sus hijos, sino que las utiliza para fortalecer su confianza en Él. Hoy descubriremos que Habacuc no recibió todas las respuestas que esperaba, pero recibió algo mucho más valioso. Aprendió a confiar en el carácter de Dios aun cuando las circunstancias no cambiaban. Un profeta que también luchó con sus preguntas. A diferencia de otros profetas, Habacuc no comienza hablando al pueblo, sino hablando con Dios. El profeta observaba una sociedad completamente corrompida. La violencia había aumentado. La injusticia dominaba los tribunales. Los poderosos abusaban de los débiles. La idolatría ocupaba el lugar que solo pertenecía al Señor. Habacuc veía cómo el pecado parecía avanzar sin que Dios interviniera. Entonces clamó, ¿hasta cuándo? Es una pregunta que muchos creyentes también hacen hoy. ¿Hasta cuándo durará esta enfermedad? ¿Hasta cuándo esta dificultad económica? ¿Hasta cuándo esta situación familiar? ¿Hasta cuándo tanta maldad? Dios nunca reprendió al profeta por hacer estas preguntas. Lo que Dios corrige no son nuestras preguntas sinceras, sino la falta de confianza cuando creemos que Él ha perdido el control. Dios siempre está obrando, aunque nosotros no lo comprendamos. La respuesta del Señor sorprendió completamente a Habacuc. Dios le anunció que levantaría al imperio babilónico para disciplinar a Judá. Desde la perspectiva humana aquello no tenía sentido. ¿Cómo podía Dios utilizar una nación más malvada para corregir a otra? Habacuc no entendía los métodos de Dios. Y muchas veces nosotros tampoco. Hay momentos en los que oramos durante meses o incluso años sin ver respuestas inmediatas. Pensamos que Dios guarda silencio. Pero el silencio de Dios nunca significa ausencia. Mientras nosotros solo vemos el presente, Dios contempla el principio y el final de la historia al mismo tiempo. Él continúa obrando incluso cuando nuestros ojos no alcanzan a percibirlo. El creyente camina muchas veces sin entender el camino, pero siempre sostenido por la mano de aquel que conoce el destino. Dos maneras completamente diferentes de vivir. Cuando llegamos al capítulo 2 encontramos uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Dios presenta únicamente dos formas de vivir. Por un lado está el orgulloso. Por el otro, el justo. El orgulloso representa a quien deposita toda su confianza en sí mismo. Confía en su inteligencia, en su dinero, en sus capacidades, en sus recursos, en sus contactos. Mientras todo marcha bien, piensa que no necesita de Dios. Pero cuando llegan las pruebas, descubre que aquello en lo que confiaba era insuficiente. En cambio, el justo reconoce que su seguridad no depende de las circunstancias, sino del Señor. No porque sea una persona perfecta, sino porque ha aprendido a depender completamente de Dios. Ese contraste continúa siendo igual de actual. Hoy existen personas que viven confiando únicamente en lo material. Pero el creyente sabe que su verdadera estabilidad nunca depende de aquello que puede perder. Su seguridad está en Dios. ¿Qué significa realmente vivir por la fe? Muchas personas piensan que la fe consiste simplemente en creer que todo saldrá bien. Sin embargo, la Biblia presenta una definición mucho más profunda. La palabra hebrea utilizada aquí es emuná, que también significa firmeza, fidelidad, constancia y perseverancia. Es una confianza que permanece estable aunque las circunstancias cambien.
No se trata de ignorar los problemas. No significa negar la realidad. Tampoco consiste en repetir frases positivas. La fe bíblica descansa en el carácter de Dios. Es decir, aunque hoy no entienda, sigo confiando. Aunque todavía no vea la respuesta, sigo obedeciendo. Aunque el camino sea difícil, sigo caminando con Cristo. La verdadera fe no depende de lo que sentimos. Depende de quién es Dios. Y Dios nunca cambia. La fe se fortalece precisamente en las dificultades. Nadie desarrolla músculos sin resistencia. De la misma manera, la confianza en Dios crece cuando atravesamos circunstancias que nos obligan a depender completamente de Él. Las pruebas no siempre significan que Dios nos ha abandonado. Muchas veces son el escenario donde nuestra relación con Él madura. Cuando todo marcha bien, resulta sencillo decir que confiamos en Dios. Pero cuando llegan la incertidumbre, la enfermedad, la pérdida o el dolor, la fe deja de ser una teoría y se convierte en una decisión diaria. Por eso Habacuc aprendió que la vida del creyente no consiste en entenderlo todo, sino en permanecer firme mientras Dios cumple sus propósitos. ¿Cómo vivir este pasaje en la actualidad? Habacuc 2 verso 4 continúa siendo un llamado para cada creyente. Cuando la economía sea incierta, recuerda que tu proveedor sigue siendo Dios. Cuando aparezca una enfermedad, recuerda que tu esperanza continúa estando en Cristo. Cuando las oraciones parezcan no tener respuesta, recuerda que Dios jamás deja de actuar. Cuando el pecado parezca dominar la sociedad, recuerda que el Señor sigue gobernando sobre todas las naciones. Cuando el miedo quiera controlar tu corazón, recuerda que Dios permanece en su trono. Nuestra confianza nunca debe descansar en lo que vemos. Debe descansar en aquel que gobierna lo que todavía no podemos ver. La mayor enseñanza de Habacuc. Al finalizar el libro encontramos un cambio impresionante. Habacuc comenzó haciendo preguntas, pero terminó adorando. En el capítulo 3 declara que, aunque falte el fruto de la higuera, aunque no haya alimento, aunque desaparezcan las ovejas y los bueyes, él seguirá alegrándose en el Señor. ¿Qué cambió? No cambiaron primero las circunstancias. Cambió su perspectiva. Comprendió que Dios era suficiente incluso antes de resolver todos sus problemas. Ese es el crecimiento espiritual al que Dios quiere llevarnos. No una confianza basada en resultados, sino una confianza basada en su fidelidad. Llegamos a la siguiente conclusión. El pasaje nos recuerda que siempre existirán dos caminos. Uno consiste en confiar en nuestras propias fuerzas, en los recursos humanos y en la aparente seguridad que ofrece este mundo. El otro consiste en depender completamente de Dios, aun cuando no comprendamos lo que está sucediendo. El Señor nunca prometió una vida libre de dificultades, pero sí prometió caminar con nosotros en medio de ellas. Por eso, cada día somos llamados a vivir por la fe, una fe que persevera, que obedece, que espera y que descansa en el Dios que nunca falla. Quizá hoy enfrentas situaciones que no entiendes. Tal vez llevas tiempo orando sin ver cambios. Recuerda que el mismo Dios que habló a Habacuc sigue reinando. Él no ha perdido el control de tu vida ni de tu historia. Confía en Él, permanece firme y sigue caminando, porque quienes ponen su confianza en el Señor descubren que su fidelidad nunca deja de sostenerlos. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias porque aun cuando no comprendemos tus caminos, sabemos que tú permaneces fiel y soberano. Ayúdanos a confiar en ti más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Fortalece nuestra fe para perseverar en medio de las pruebas, guardar nuestro corazón del orgullo y depender cada día de tu gracia. Que nuestra seguridad no esté en nuestras fuerzas, sino en tu presencia, y que podamos vivir con la certeza de que tú gobiernas todas las cosas para el bien de quienes te aman. En el nombre de Jesucristo. Amén.